Hola, Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy, en esta dosis de vida, tengo un tema un tanto peculiar, porque quiero hablar sobre el peligro del sincretismo de la iglesia posmoderna. Hace poco hice una publicación, posteé algo en mis redes sociales, donde decía que la espiritualidad posmoderna es una espiritualidad sincretista. ¿Y qué es sincretismo? Vamos a conceptualizar este término. El significado de esta palabra significa que es la tendencia de armonizar, de juntar corrientes o pensamientos contrarios. O sea, tomar ideas muy contrarias y hacerla una. Tradicionalmente, la iglesia tradicional, en un momento determinado, principalmente en Roma, utilizó el sincretismo como fortalecimiento de su fe. Por ejemplo, el caso de Constantino, cuando empieza a aceptar ciertas tendencias, ciertas ideas, ciertos pensamientos y prácticas, empezó a introducirlo dentro de la iglesia. De tal forma que esto se armonizaron un sinnúmero de conceptos que provocaron el cuestionamiento hasta la actualidad de dicha iglesia. La iglesia por mucho tiempo ha estado contradiciendo los ataques, las ideas filosóficas erróneas de muchos hombres. Pero entendemos que para este tiempo muchas cosas han cambiado. Hemos visto un sincretismo muy marcado dentro de la iglesia de la actual. Cuando la Biblia realmente a quien pone como manifiesto de que es el centro de todo, aún de nuestra propia existencia, es Dios. Pero también le agregamos las tendencias marxistas, el comunismo. Dentro de las iglesias tenemos gente que apela a derechos, que apela a un sinnúmero de cosas que entienden como que si estuvieran en el mundo. El cristiano generalmente no debe apelar por derecho, debe apelar por fe. El derecho es parte de la razón y nosotros no vivimos por el razonamiento humano, nosotros vivimos por el propósito sempiterno de nuestro Dios. A esto le agregamos el feminismo. Hoy en día, hablar del feminismo es uno de los puntos más temibles dentro de cualquier esfera donde se pueda tener personas. O sea, ninguna institución quiere hablar del feminismo, porque esta corriente está tan marcada que después que en Estados Unidos en 1960 empieza a tomar fuerza el feminismo, en el 1961 ya teníamos personas, mujeres, dentro de las corrientes cristianas, abogando también por ciertos derechos. Pero a esto también le agregamos el machismo, donde iglesias le prohíben rotundamente a las mujeres tener cualquier tipo de actividad para el crecimiento de ellas o el crecimiento de la misma grey. Le agregamos también el materialismo, que está sumamente vigente en muchas congregaciones, en muchos ministerios, plataformas evangélicas que su importancia es los bienes que pueden recibir de los miembros, de los feligreses, en fin, vemos un marcado interés en los bienes que pueden obtener de los demás. A esto le agregamos también la meditación trascendental. He tenido la oportunidad de ir a congregaciones donde la gente cree que cerrando los ojos los problemas van a cerrar, van a solucionarse, los problemas van a salir de sus vidas. O sea, sí, todo está bien, yo sé que todo está bien, yo sé que todo está bien. Es una fe inactiva. La fe que la Biblia establece es una fe proactiva. El mismo Santiago dijo, yo te voy a mostrar mi fe, claro, con mis obras. A esto también le agregamos la metafísica, le agregamos las neoteologías heréticas. Hoy hay una corriente
que dan mucho de qué hablar, que contradicen, que más que dar conocimientos teológicos, lo que son es contraria a todo lo que nosotros hemos aprendido. O sea, esas corrientes teológicas establecen que todo lo que nosotros practicamos por la Biblia estamos errados. Estamos totalmente confundidos, que nosotros tenemos años de ignorancia. Cuando esas personas tienen vidas cuestionables, o sea, practican cosas que la misma Biblia y de la forma como ellos la interpretan lo contradice. O sea, hoy en día no es un secreto para nadie que tú ves a muchos ministros citándote la Septuaginta, y en hebreo significa, y en griego significa, y en latín, y el rabino, y yo conservo mucho esta parte de las traducciones rabínicas, porque de esta parte yo sí he estudiado. Y recuerden que cuando usted maneja el concepto 100% rabínico, está manejando el concepto 100% del judaísmo. Hay cierto que otros rabinos que se afiliaron, que tuvieron un cierto sincretismo por la fe cristiana, pero seguimos con el mismo concepto del sincretismo. O sea, tomaron un poquito del evangelio, tomaron un poquito del judaísmo e hicieron una mezcla. Y bajo el postulado cristiano, algo bueno con algo malo solo da algo malo. Una mentira con una verdad solo da una mentira. Algo santo con algo impuro solo da algo impuro. Contradictoriamente, no existe un sincretismo en la palabra de Dios. O sea, lo que es opuesto a Dios es anticristo. Todo lo que es opuesto a la palabra de Dios es del diablo. Y todo lo que es de Dios siempre le va a ser opuesto al enemigo. Entonces no existe tal sincretismo. Ahora, nosotros los hombres, para querer adecuarnos, para querer suavizar los conceptos teológicos y aplicarnos a nuestra vida, acomodarlo, entonces hemos tratado de hacer ese sincretismo. La palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, desde el capítulo 21 en adelante, muestra lo que pasó con este gran reformador llamado Josías. Este niño, rey, que tenía 8 años y empezó a gobernar después que viene de una generación de un padre malvado, de un abuelo, lo más malo que hubo en su tiempo. Pero aún así, Josías hizo una de las reformas más importantes del pueblo de Dios. Pero en este contexto pasaba algo, y era que el pueblo estaba viviendo con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Estaban adoptando teorías, prácticas religiosas de otros pueblos, y de hecho habían tomado el mismo altar de Dios para sacrificar al dios Baal. Habían hecho un sincretismo entre la adoración de Dios y la adoración de Baal, de tal forma que cuando se hablaba de Baal, estaban hablando de Dios, o sea, para ellos. Hasta que en el capítulo 23, el rey Josías empieza a separar la adoración, empieza a separar la idiosincrasia de los profetas, de los sacerdotes, que en este caso el más notable fue Hilcías. Entonces vemos cómo, o sea, habían profetas, habían sacerdotes, habían gente de Dios, pero habían hecho un sincretismo con lo que ellos habían adoptado de las regiones vecinas, de los pueblos vecinos, y lo habían hecho como que era válido de Dios. Hoy en día también estamos viendo eso. Hoy no es un secreto para nadie que un salmista
puede agarrar y tatuarse la cara, tatuarse los brazos, ponerse piercing en todas partes del cuerpo. Y es un salmista. Y es un salmista. Está haciendo un sincretismo del pensamiento del mundo con la fe cristiana. Y podríamos marcar un sinnúmero de prácticas que estamos viendo dentro de la iglesia, que lamentablemente están dejando mucho que decir de nuestra espiritualidad. El miticismo, la tendencia, si se le puede decir, de brujería, la tendencia de adivinación, dentro de la iglesia, lo que nosotros le conocemos como el espíritu de Pitón, gente que utilizan una facultad de adivinación para ponerlo como algo espiritual. Ojo, yo no estoy hablando de los dones inspiracionales, los dones de revelación, los dones de profecía, de ciencia. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de adivinación, haciendo un sincretismo con lo profético, con lo diabólico, con lo luciferiano, con adivinar. Y vemos personas que son seguidas a nivel mundial, que tienen el título de profeta, que yo particularmente en otra ocasión voy a hablar de ese tema. Mi llamamiento fue un llamamiento profético. Ahora usted nunca me va a ver diciendo a mí, yo soy el profeta Edgar Montilla. Bueno, yo sé que tengo el llamado, pero yo creo que es un ministerio muy delicado. Es muy delicado. Hoy cualquier persona es un profeta o cualquier persona es una profeta. Y es un sincretismo de las tendencias, las neotendencias con las doctrinas cristianas. Hay una tendencia de las cosas que aprendo con las cosas que la palabra de Dios establece, la doctrina sólida de la palabra de Dios. De modo que nosotros como creyentes debemos estar muy pendientes de qué es lo puro y qué es lo impuro, qué es lo espiritual y qué es lo natural, qué es lo mundano con lo sobrenatural. Dios le bendiga, Dios le guarde, y esto es una dosis de vida. Dios te bendiga.